por la fe vieron a Dios obrar en su vida de manera milagrosa. Ahora nosotros, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que Hebreos 12 nos dice que debemos caminar en fe, que debemos vivir por fe. Pero si lo dejamos solamente así, vivir por fe, hermanos, puede ser un concepto difícil de entender. En la práctica, ¿cómo sucede eso? Ok, Dios me dice, vive por fe. ¿Cómo? ¿De qué se trata vivir por fe? Entonces, Hebreos 12 lo aclara. Pongan los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Ok, bueno, ponemos los ojos en Jesús, pero ¿qué significa eso también? Hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Tuvieron que pasar por un desierto. Llegó un momento en la historia, por circunstancias de rebeldía del pueblo, que Dios levanta su mano de protección sobre el pueblo, y entonces las serpientes empezaron a morderlos, y entonces empezaron a morir. Las serpientes siempre estuvieron ahí, pero Dios protegía a su pueblo para que no los tocaran. Pero cuando el pueblo se presenta en rebeldía delante de Dios, diciendo, no queremos tu protección, entonces Dios levanta esa protección y ahora el pueblo está expuesto a las condiciones naturales del desierto. Cualquiera de nosotros, hermanos, que transitemos por ese desierto, todavía en este tiempo seguiremos expuestos a que alguna serpiente nos ataque. Es lo natural. Pero ellos estaban protegidos de lo natural por Dios, hasta el momento en que no quisieron. A partir de ahí, entonces, hermanos, las serpientes los mordían y ellos morían envenenados. Después de eso, el pueblo empieza a alarmarse y vienen con Moisés, y Dios le da una instrucción a Moisés y le dice, haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, en un madero, en medio del campamento. ¿Sí? Dios no iba a evitar que las serpientes siguieran mordiendo al pueblo, pero ahora les ha puesto la solución en el centro del campamento. Ahora está ahí, hermanos, en un asta, una serpiente de bronce. Y Moisés dice, todo aquel que sea mordido por una serpiente y ahora el veneno esté dentro de él, cumpliendo su función, intoxicar hasta matar, ¿no? Dice, pero todo aquel que siendo mordido voltea y ve la serpiente, quedará sano. Era todo. Hubo algunos tal vez que se la pasaron quejándose. Hubo algunos tal vez que se quedaron viendo la herida. Esos murieron, hermanos. Hubo algunos que simple y sencillamente voltearon y no consideraron lo que estaban viendo. Porque cuando Dios dice todo aquel que ve, en el original, en el hebreo, hermanos, significa ver expectantes de recibir. Cuando el Señor dice que pongamos la mirada en Jesús y que eso es vivir por fe,
Lo que Él está diciendo es que voltees a ver a Jesús expectante de recibir. No vamos a recibir algo de Jesús que no creemos que Él es. Por eso, hermanos, en estas fechas, en unas semanas más, millones y millones de personas se van a reunir a celebrar la Navidad. La gran mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que están celebrando. Y esas celebraciones terminan normalmente en borracheras, en cosas, en lo que sea, o en ratos agradables de familia también, ¿por qué no? Ratos que se disfrutan por estar la familia juntos, por volvernos a ver. Pero hasta ahí la gente no recibe lo que Dios supone deberías de recibir, por la simple y sencilla razón de que no están considerando a Jesús en su persona y en su obra. Eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Eso es lo que significa la fe, poner la fe en Jesús. Jesús, tú eres mi Salvador. Y cuando yo veo a Jesús como el Salvador, entonces recibo salvación. Y cuando veo a Jesús, hermanos, como la fuente de toda bendición, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 8, en el verso 34, que si Dios no escatimó el darnos a su único Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Él nos dio a su Hijo, dice ahí, para que muriera por nosotros, para que resolviera nuestro problema más grave, la muerte eterna. El problema más grave del hombre, hermanos, es tener que pagar por su pecado. Y la paga del pecado es muerte. Así que, hermanos, salir de esta vida sin Jesús como el Salvador representa para una persona una eternidad pagando su pecado. Porque es imposible saldar esa cuenta con Dios. Pero cuando vemos a Jesús como el Hijo de Dios, que entregó su vida por ti y por mí, y entonces creemos en Él como el Salvador, recibimos salvación. Disfrutamos la bendición de ser hijos de Dios. De eso se trata la fe. Y a partir de ahí, cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. La pandemia no termina. Al parecer los contagios van en aumento con esta nueva cepa y demás cosas. Parece no terminar. Y enseguida vienen los efectos secundarios propios de la pandemia. Crisis económica y demás situaciones que ya estamos enfrentando en el mundo, ¿no? ¿Sabe? Cuando todo esto empezó, el mundo creyó que la vacuna era la solución, ¿se acuerdan? En este momento, muchas personas en el mundo están ya vacunadas. Y muchas personas en el mundo vacunadas se están contagiando y se están muriendo. Así que podemos en este momento decir que la vacuna no fue la solución absoluta. Ciertamente traerá algún beneficio, ¿no? Pero no fue la solución, porque seguimos en pandemia. Y países en Europa nos enteramos que empiezan a cerrar otra vez actividades. Y eventualmente pues nos tocará a nosotros, ¿no? No fue la solución. Porque la solución a los problemas de la humanidad, hermanos, no puede estar en la misma humanidad que los provocó. No es que Dios nos mandó la pandemia. No, hermanos.
La pandemia es como las serpientes que estaban ahí en el desierto y que ahora simple y sencillamente están mordiendo en la forma de pandemia, ¿no? De COVID-19. Pero Dios no es el origen de nuestros problemas. Esta pandemia y todo lo demás no lo mandó Dios. Dios es la solución al problema. Y así como en los tiempos del Éxodo, cuando Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce y ponerla en un asta en el centro del campamento para que todo aquel que fuese mordido, con solo voltear y ver expectante aquella serpiente de bronce, quedaba sano, sin importar que el veneno estuviese ya corriendo en su sangre, por sus venas. En ese momento quedaba sano. La instrucción de Dios sigue siendo la misma. Pongan sus ojos en Jesús. No se trata, hermanos, de cuán buenas personas somos. Yo no dudo que todos aquí seamos buenas personas, pero también no dudo que todos aquí hemos pecado, que todos aquí hemos ofendido a Dios. El de la voz, tal vez más que todos ustedes, pero que con solo mirar a Jesús y reconocerlo como mi Salvador, puedo recibir, hermanos, el perdón de mis pecados. Puedo recibir la vida eterna que Jesús me ofrece. Así que en estos tiempos de crisis y necesidades, hermanos, nuestro enfoque tiene que ser Jesús y la provisión de Dios en nuestro favor. El momento que estamos viviendo es un momento, además, profetizado en las Escrituras de muchas maneras. En el mensaje que meditábamos la semana pasada, el único milagro de Jesucristo que aparece registrado en los 4 evangelios, ¿sí? Jesús alimentando a 5,000 hombres y a sus familias, ¿se acuerdan? Cuando todo eso pasó, dice en el verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Había 20,000 personas ahí, y Jesús se queda a despedirles y dice que él casi forzó a sus discípulos a entrar en la barca y cruzar hasta Betsaida. Mientras él dice despide a la multitud, y en el verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces vean la escena de esta historia. Los discípulos de Jesús, que nos representan a ti y a mí, en una barca en el mar rumbo a Betsaida. Jesús terminando el trabajo y después de eso subiendo al monte a orar. Es un hecho histórico, lo registran los 4 evangelios, pero también es una enseñanza profética para nuestro tiempo. Si nosotros estamos representados por los discípulos en aquella barca, hermanos, y Jesús en el cielo, cuando en la historia dice subió al monte a orar. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 en el verso 32, para que entiendan el contexto de este pasaje que yo utilizo mucho en mis enseñanzas. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y todas las cosas son todas las cosas. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificó. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Entonces ya ven la historia de Marcos 6. Jesús subiendo al monte a orar, a interceder. Y nosotros acá en la barca. Y las cosas se complican, dice Marcos 6, verso 48, 47, dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantarse, les dice. Jesús nos ve. Jesús nos está viendo. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, hermano, no tenga temor cuando alguien dice: Dios te ve. Normalmente usamos eso en el contexto negativo, ¿no? Pero hay un Dios cuando alguien hace algo, ¿no? ¿Sí? Pero mira que Dios te está viendo. Y siempre pensamos en que si Dios nos ve, es algo malo para nosotros. Dios me ve, ya Dios me vio. Normalmente tenemos una idea negativa respecto a la presencia de Dios en nuestra vida, a que Dios nos esté viendo. Pero, hermanos, siempre que Dios te ve, es una buena noticia para ti. Que Dios nos vea es algo bueno para nosotros. Porque antes dice: ¿y quién nos va a condenar? Si Cristo murió, si Dios es el que nos justificó. Dice: ¿quién acusará a los escogidos? No. ¿Quién nos condenará si Cristo pagó? Así que cuando Dios nos ve, hermanos, a ti y a mí, no nos ve para castigarnos, nos ve para ayudarnos. Aún en el peor momento de tu vida, en medio del peor de los errores que puedas cometer, que Dios te vea es una buena noticia. Es algo bueno para ti. Porque Dios se acerca a ayudarte. Dios se acerca a restaurarte, no a juzgarte. Ya te justificó. No a castigarte. Ya Cristo se acerca para ayudarte. Los ojos de Él están sobre nosotros, hermanos. Y esas son buenas noticias para ti y para mí. Porque eso, hermano, nos expone a la provisión maravillosa de Dios para salir de esa situación. ¿Cuántas veces, hermanos, enfrentamos consecuencias de nuestro pecado? Nos apartamos de Dios. Hacemos cosas sin considerarlo. Queremos suplir para nuestras necesidades en nuestras fuerzas. Nos alejamos de Dios. Dios no va a forzar en nadie su bendición. En nadie. Pero Él estará siempre listo y dispuesto a ayudar a aquel, aunque se haya equivocado, aunque esté viviendo y enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones, aunque esté enfrentando las mismas consecuencias de su pecado. Que Dios te vea es una buena noticia, porque quiere acercarse a ti para ayudarte a resolver cualquiera que sea tu crisis. En este tiempo, hermanos, de problemas, alcemos los ojos al cielo y veamos la provisión de Dios. La historia continúa. Siguen los discípulos en la barca y dice que tuvieron miedo. Dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, obviamente asustados, porque todos le veían, dice, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no tengas miedo. Hermanos, esta palabra profética para nosotros en este tiempo,
que estamos viviendo en esta crisis de salud y todo lo demás que ya hablamos. Las palabras de Jesús: tengan ánimo. Sí, hermanos, pueden faltar todavía meses y tal vez años de pandemia, no sabemos. No se desanimen. Jesús dice: yo soy. Yo soy. ¿Y saben qué significa yo soy? Es el mismo nombre con el que Dios se presenta al pueblo de Israel cuando lo va a sacar de Egipto. Moisés le dice: ¿Y quién les digo que me envía? ¿De parte de quién voy? Y Jehová, el Dios Todopoderoso, les dice: diles, yo soy, te envió. Yo soy. Y acá Jesús se presenta con sus discípulos en medio de esta tempestad y les dice: tengan ánimo, yo soy. Les está invitando a considerar algo. Hermanos, los judíos entienden perfectamente este término, yo soy. Es el nombre de Jehová, que no lo pueden ni siquiera pronunciar. Es el tetragramatón, es decir, son 4 consonantes. No pueden ser leídas. Los judíos entienden el significado de yo soy. Y entienden que si yo soy está contigo, entonces los milagros suceden. Amén. Si yo soy está contigo, entonces, hermano, no tienes nada de qué preocuparte. Por eso usted ve que los judíos van por todo el mundo. Y a donde van, el Señor los prospera. Nosotros tenemos algo superior que la promesa que ellos tienen, hermanos. Nosotros tenemos a Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Amén. Tengan ánimo, yo soy. Y termina diciéndole: no tengan miedo. Ahora, no tener miedo, hermano, no significa exponernos nada más a lo tonto, ¿sí? No tener miedo no significa ir en medio de esta situación alardeando de que el COVID no nos va a hacer nada y ese tipo de cosas. No, hermanos. No tener miedo es actuar en fe. Y si te vacunas o no te vacunas, y si tomas el medicamento o no lo tomas, lo que sea, pero en fe. No por ideas, no por altanería, sino porque confías en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el verso 52 que los discípulos estaban angustiados. Dice: porque aún no habían entendido lo de los panes. Ellos habían visto un milagro. Vieron a Jesús multiplicar el alimento que alcanzó, hermanos, para saciar a 5,000 hombres con sus familias, entre 15 y 20,000 personas, con 5 panes y 2 pececillos. Eso le bastó a Jesús para alimentar hasta saciar casi 20,000 personas. Y todavía sobraron 12 cestas de los pedazos. Tenemos un Dios generoso, hermanos. Amén. Y ellos no lo habían entendido. Otra versión dice: no lo habían considerado. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, es fácil tener miedo, es fácil angustiarse. En otro relato de la misma historia, pero en el Evangelio de Mateo, como les digo, esta historia aparece registrada en los 4 evangelios, ¿sí? Mateo registra algo en particular y dice que Pedro responde a estas palabras de Jesús cuando viene y les dice: tengan ánimo, yo soy, no temas. Pedro responde diciéndole: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y hermanos, esa petición le agradó a Jesús.
Jesús viene caminando sobre el agua. Y ahora Pedro quiere hacer exactamente lo mismo que Jesús está haciendo. Y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Nunca haga algo que no le diga el Señor. Hasta ahí Pedro está bien. Si tú dices que yo vaya, yo voy a poder ir. Y entonces Jesús, agradado por la pregunta o la petición de Pedro, le dice: ven. Y entonces dice, hermanos, que Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, las cosas sobrenaturales en nuestra vida suceden cuando ponemos la mirada en Jesús. Entonces podemos caminar también sobre los problemas que hoy nos quieren hundir, sobre ese problema que hoy tal vez quiere destruir tu matrimonio, por un vicio, por un mal hábito tuyo o de tu esposo o tu esposa. Esos problemas que de pronto se vienen contra nosotros, hermanos, sean de salud, de familia, de trabajo, de negocio, de finanzas. Tal vez son las deudas que se levantan contra nosotros, ¿no? Porque estamos demasiado endeudados y estamos angustiados. Pero vemos a Jesús caminando sobre esas olas que hoy nos quieren destruir. Y podemos, como Pedro, decir: di la palabra, Jesús, da la orden para caminar yo como tú sobre el agua, para caminar como tú sobre esta circunstancia que hoy me agobia. Y cuando nosotros mantenemos así, hermanos, la mirada en Jesús, entonces podemos caminar sobre las aguas. Podemos caminar sobre lo que hoy nos deprime, sobre lo que hoy nos angustia, y disfrutar la bendición de Dios. Amén. En estos tiempos peligrosos, hermanos, no pongas la mirada en los problemas, ni siquiera pongas la mirada en la escasez, en los pocos recursos que tienes. Pon la mirada en Jesús. Déjame decirte que Jesús no se siente avergonzado por ti. Hay cosas en nuestra vida que nos apenaría mucho que la gente supiera, pero no Jesús. No Jesús. Jesús no se asusta por nuestro pecado. Lo llevó todo. Ya lo pagó. Así que tal vez hoy puedes ver a Jesús así, como aquel hombre hijo de Dios colgado en la cruz, muriendo por tu pecado, porque Jesús no cometió pecado. El pecado que Jesús lleva ahí en su cuerpo era el tuyo y el mío, todos. La mitad de un pecado no se quedó fuera, los tenía Jesús en él, y recibió el pago, el castigo que tú y yo debimos recibir. ¿Por qué no ver a Jesús así hoy y recibir de Él el perdón que te ofrece? Lo único que te pide es que creas en Él como el Hijo de Dios que pagó por tu pecado. Lo único que te pide es que recibas el perdón y la vida eterna. Tal vez hoy necesitamos ver a Jesús como el sanador, porque juntamente con el pecado llevó las consecuencias. Todo lo que provocó nuestro pecado, enfermedades, problemas del matrimonio, pobreza,
problemas económicos. Esos son producto del pecado. Y Cristo llevó también las consecuencias. Y hoy podemos ver a Jesús también como la fuente de toda provisión, que te permita disfrutar al máximo tu matrimonio, tu familia, tus hijos, que te permita disfrutar al máximo la vida de este lado del cielo. Un día iremos allá con Él, pero mientras eso sucede, ve a Jesús como la fuente de todo, como la provisión generosa de Dios, que no escatimó entregar a su Hijo hasta la muerte, y hoy darnos juntamente con Él todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos este tiempo. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, y que esta nos revela a Jesús como el Salvador, pero también como la fuente de toda bendición. Seguramente muchos aquí estamos hoy considerando a Jesús así como lo presentas en tu palabra, como el Salvador y como la provisión tuya, Señor, como la sobreabundante gracia que cubre multitud de pecados y que, Señor, nos da acceso a tu favor y a tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, amigos, por su tiempo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, felicidades. Ahora tienes vida, y vida en abundancia. Ve y disfrútala, ve y compártela. Si tú hoy vas de este lugar sabiendo que Jesús es tu Salvador, tú tienes vida eterna. Disfrútala, compártela como alguien la compartió hoy contigo para que estés aquí, como alguien te invitó, como un cliente satisfecho. Si alguien te invitó a estar aquí, créeme, es porque ha recibido cosas muy buenas, tan buenas que quiere que tú también las tengas, porque te ama, porque te quiere, porque quiere lo mejor para ti. Así que sigamos esparciendo, hermanos, el mensaje de Jesucristo a donde quiera que vayamos. Amén. La paz, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes, hermanos. El Señor alce sobre nosotros su rostro, nos bendiga, tenga de nosotros misericordia. El Señor nos guarde de todo peligro, hermanos, hasta que nos volvamos a encontrar. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.